Bienvenidos a Síntesis Televisión. Nos encontramos en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa y bueno, me encuentro con Rafael Rojas, bienvenido. Y para que nos comente, bueno, sabemos que el populismo es una corriente que es muy controversial y que bueno, ha requerido de muchos estudios, para que nos comente al respecto. Sí, es una corriente política muy arraigada en la historia de América Latina y creo que tenemos que empezar a familiarizarnos con ella, no sobre la base de la descalificación, ¿no? Hay que conocer sus orígenes históricos. Creo que hay que partir de reconocer que es ya tradición en nuestro continente y una tradición no necesariamente del todo negativa. Es una tradición, bueno, que yo explicaba hoy en la conferencia, que inicia entre los años 30 y 50 del siglo XX, justo en la época previa al inicio de la Guerra Fría, en el momento en el que se están debatiendo tres alternativas de organización de la sociedad, el fascismo, el comunismo y la democracia, con Getúlio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina y en menor medida con Lázaro Cárdenas en México. Y yo creo que que sienta un precedente muy sólido para la organización de instituciones, la articulación de ideas en el espacio público. Claro, es como sabemos, una tradición que en su aspecto más negativo tiende a un vínculo carismático entre el líder y la sociedad, a una concentración del poder, a un control del poder ejecutivo sobre los otros poderes, el poder legislativo, el poder judicial, a una disminución del rol de los congresos y los parlamentos, pero que al fin y al cabo es una corriente que sí sigue siendo constitucional, sigue siendo, a mi juicio, democrática. No es lo opuesto a la democracia, sino es como una manipulación de la democracia, y por lo tanto enfrentarse a esa tradición y a esa corriente en la actualidad requiere de una comprensión y de una serie de mecanismos propios. Mi propuesta sería que no se puede enfrentar el populismo o el neopopulismo como si se tratara de un autoritarismo cualquiera o de un totalitarismo como el fascista o el comunista. Y por último, bueno, ¿cuál es la imagen del populismo en México? Bueno, en el caso de México es muy curioso, eso fue un tema de discusión en la mesa. México, curioso, es un país que tiene una aproximación al populismo clásico en la época de la presidencia del general Lázaro Cárdenas, entre el año 1934 y el año 40, pero curiosamente por el tipo de institucionalización política que se vive en México después de la revolución, México es hoy uno de los países más ajenos al fenómeno del neopopulismo que tenemos en América Latina. Es muy curioso, ¿no? Siendo la Revolución Mexicana uno de los referentes fundamentales de los populismos de los años 30 y 40, en México se produjo un tipo de institucionalización política que no ha sido favorable a la emergencia de un liderazgo populista, ¿no? Yo no veo el populismo, bueno, algunos autores lo mencionan, la amenaza del populismo en la oposición, pero por ejemplo no veo en el caso de México, que sería muy parecido al caso de Estados Unidos por ser un país federal donde los gobiernos son importantes, yo no veo liderazgos populistas ni a nivel nacional ni a nivel local. Muchas gracias, agradecemos la participación de Rafael Rojas y continuamos.